Buen día. Derecho tributario 2, actividad complementaria número 5, presentado por Viviana María Galvis, Ángela Gisela Ramírez, presentado al docente Óscar Oswaldo Blanco Ortegón, Universidad Militar Nueva de Granada, Facultad de Estudios a Distancia. El primer punto, debemos realizar una infografía donde expliquemos en qué consiste el proceso de depuración de renta líquida gravable en el sistema ordinario de acuerdo al artículo 26 del Estatuto Tributario. Y de otra parte, las principales características del sistema celular para las personas naturales. Depuración de renta líquida. La, la renta bruta está constituida por la suma de todos los ingresos obtenidos en el periodo grabable que no hayan sido exceptuados. Si la realización de dichos ingresos implican costos, la renta bruta está constituida por la suma de dichos ingresos menos los costos imputables a los mismos. De acuerdo al artículo 26 del Estatuto Tributario, a todos los ingresos brutos debemos deducirle los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, menos las devoluciones, rebajas y descuentos. Vamos a obtener el ingreso neto, menos los costos, vamos a obtener la renta bruta, menos las deducciones, vamos a obtener la renta líquida gravable. En esta parte se quiso hacer como un cuadro comparativo entre el fiscal y el comercial, teniendo en cuenta que en la parte comercial nos cambian como es la de ingresos brutos a venta bruta, de ingreso neto a ventas netas, de renta bruta a utilidad bruta, de las deducciones a los gastos y de la renta líquida gravable a utilidad por accionar. En esta parte no se calcula, no tenemos en cuenta el concepto de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Sistema cedular para las personas naturales obligadas a declarar renta. Este es un mecanismo que se tiene para grabar la renta en relación con el origen, con el fin de ser pues, más equitativos y progresivos en el impuesto. De acuerdo al origen, ya sean por rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas de capital, rentas no laborales o renta por acciones, se aplica una tarifa y un mecanismo de depuración. ¿Cómo se consideran los inmoviliarios de acuerdo a la norma de contabilidad? En la contabilidad, los activos, pues en el caso de los inmoviliarios, se clasifican según el uso o destinación que la empresa haga con ellos. Si se adquiere para ser comercializados, estos se deben reconocer como un inventario para la venta. Si se comercializa lo que el semoviente produce, como puede ser la leche, entre otros derivados, se puede reconocer como un activo fijo. ¿Cuál es el valor patrimonial de los semovientes? Para determinar el valor patrimonial de los semovientes, que hacen parte de la propiedad como inventario, el Gobierno Nacional, a través de un decreto, establece el valor de los precios de los semovientes para efectos fiscales. ¿Qué son las rentas agropecuarias? Las rentas agropecuarias provienen de actividades agropecuarias, son aquellas que se realizan con el objeto de obtener productos primarios utilizando un factor tierra, capital y trabajo. Entre ellas tenemos cría y engorde de ganado, producción de lanas, producción agrícola, producción de leche, entre otras. ¿Cómo se determina la renta bruta de estos productos agrícolas? Los obligados a llevar contabilidad se deben determinar por la diferencia del ingreso realizado y los costos determinados. Para fines fiscales, las pérdidas serán valoradas de acuerdo al precio de adquisición y los costos atribuibles a la transformación del activo biológico. El contribuyente debe conservar los respectivos documentos comprobatorios. Los no obligados a llevar contabilidad van a determinar la renta bruta por la diferencia entre el ingreso realizado y los costos de los activos biológicos. Entre los costos de los activos biológicos encontramos costos de adquisición, transformación, siembra, recolección, los efectuados para poner el producto en el lugar de expendio, entre otros, y no podrán generar pérdidas fiscales. ¿Cómo se determina la renta bruta en el negocio de ganadería? Para definir el negocio de ganadería, se estipula en el artículo 92 del Estatuto Tributario, donde se entiende como negocio de ganadería la actividad que tiene por el objeto la cría, levante y el desarrollo, la explotación del ganado para la leche, sea en compañía o en participación, tanto para quien lo recibe como para quien lo entrega. La renta bruta se determina por la diferencia entre el precio de enajenación y los costos de los inmoviliarios, donde el costo es el costo de adquisición o el valor del inventario del año anterior de acuerdo al Estatuto 94. Cálculo de la renta presuntiva para la persona jurídica. Para hacer ese cálculo de la renta presuntiva debemos
Primero, calcular el patrimonio líquido para este caso a diciembre del 2019. Una vez calculado el patrimonio líquido, procedemos a calcular la renta presuntiva, deduciendo el valor patrimonial neto de los activos que se excluye de la renta presuntiva de acuerdo al artículo 189 del Estatuto Tributario, deduciendo adicional la totalidad del valor del patrimonio bruto. Vamos a obtener una base y a esta base le vamos a aplicar la tarifa del 0.5 de la tarifa para el 2019, para el 2020. Vamos a obtener un subtotal. A esto le vamos a sumar las rentas netas agradables que durante el 2020 hayan producido activos excluidos de cálculo y vamos a obtener una renta presuntiva definitiva, la cual a esta base le vamos a calcular la renta presuntiva, que es la tarifa para el caso de las personas jurídicas, es el 33%. Debemos recordar que la renta presuntiva estuvo vigente hasta el año 2020, debido a que en el año 2020 se estableció una tarifa del 0.5%. Para el 2021 la tarifa es del 0%. Por ende, no se requiere realizar la renta presuntiva debido a que el periodo gravable del 2020 se declara en el 2021. Continuando con el tema, nos solicita también realizar un cuadro sinóptico definiendo el impuesto de ganancia ocasional, cómo se determina la ganancia ocasional. Bueno, entonces, eh, teniendo en cuenta pues el ingreso, o sea, es un ingreso o una utilidad extemporánea que se da por la venta de activos fijos poseídos por más de 2 años, por herencias, legados, donaciones y juegos de azar. Entonces, partiendo de estas premisas, entonces eh, las ganancias exentas son todas aquellas exenciones contempladas en los artículos 307 y 311-1 del Estatuto Tributario, donde nos indica que el tipo de vivienda por herederos da unos topes, unos límites máximos donde podemos tomar exenciones del impuesto de ganancia ocasional hasta de 7.700 VTs. Y si bueno, acá tenemos un ejemplo que si la herencia tiene 5 herederos, entonces esos 7.700 VT se dividen entre los 5 herederos para tomarse la exención de ganancia ocasional. Las primeras 7.700 VTs de un inmueble rural de propiedad del causante, independientemente que dicho inmueble haya estado destinado a vivienda o a la explotación económica, esta exención no es aplicable en los casos de quintas fincas de recreo según lo estipulado en el Estatuto Tributario en el artículo 307. Las primeras 3.490 VTs por el valor asignado por concepto de porción conyugal o de herencia legado recibirán esta cantidad de VTs por excepción de ganancia ocasional. El 20% sobre los bienes o derechos recibidos de personas diferentes a los legitimados diferentes al cónyuge, familiares por herencias y legados, sin que la suma supere los 2.290 VTs. El 20% de los bienes y derechos recibidos por concepto de donaciones y otros actos jurídicos celebrados a título gratuito que no supere las 2.290 VTs. Los libros, las ropas, utensilios de uso personal y el mobiliario de la casa pues de quien se hereda. Si el inmueble tiene un valor que supera los 15.000 VTs, no hay exención por ningún tipo, ningún tope. Deben cumplirse en unos requisitos, entre ellos pues que el valor del avalúo catastral del inmueble del año en el que se haya hecho la escritura sea igual o inferior a 15.000 VTs, que el inmueble debe haberse poseído por 2 o más años. Si ha poseído por menos, pues se trata de un ingreso ordinario y no de una ganancia ocasional. De que la totalidad de los ingresos recibidos se destinen a fondos de asociación de fondos
para ahorro y vivienda o pago de créditos hipotecarios de la casa habitación objeto de la venta. Y que el pago del precio en la etapa de la preventa sea un proyecto de preventa en el caso de un fideicomiso inmobiliario. Continuando entonces, las ganancias exentas, entonces también las tenemos por indemnización de seguros de vidas, que son permitidas hasta las 12.500 VTs de este tipo de impuestos. Y tenemos también las rifas, loterías y sorteos, que pues aplican una retención en la fuente del 20% para el pagador del premio a partir de las 48 VT según el artículo 317 del Estatuto Tributario. Y si es un premio en especie, pues se aplica el pago correspondiente al cálculo sobre el valor comercial del objeto de ganancia. Con respecto a la comparación de la renta por comparación patrimonial, pues consiste que se hace una comparación del patrimonio entre 1 y 2 años, donde se determina si hay un incremento o disminución del patrimonio. Según lo establecido en el artículo 237 del Estatuto Tributario, se resta pues el anticipo de renta pagado durante el año gravable anterior y se hace el cálculo correspondiente. Y también pues habla sobre algunas sanciones, pero no es sanciones, sino es una inexactitud de información. Y pues según el Consejo de Estado, en la sentencia 329 del 18 de octubre del 2022, pues entonces tiene que estar todas estas diferencias, ya sean positivas o negativas, justificadas. Tenemos que pues también acá tenemos pues la renta, el impuesto de renta, pues entonces se establece también una tarifa general para el 2022 del 35%, para el 2021 del 31%, el 2020 del 32%. Existen unas tarifas especiales de renta donde están las empresas de servicios hoteleros del 9%, las sociedades mixtas del 9%, editoriales o actividades de revistas, periódicos del 9% y una tarifa del 20% para los usuarios de zonas francas según el artículo 240-1 y los contribuyentes de régimen especial establecidos en el artículo 356 del Estatuto Tributario. El anticipo de impuesto de renta pues es un valor adicional que se debe hacer el cálculo según lo establecido en los artículos 807 y 810 el impuesto neto de renta en la declaración del año anterior. Se hace el cálculo según el porcentaje establecido por el decreto que le corresponda en vigencia. Si a la última declaración no se le calcula el impuesto de renta, si no tiene ningún tipo de impuesto neto de renta a calcular. Para el caso de los regímenes simples no aplica, solo aplica para régimen ordinario. Si esta empresa o entidad se pasa de régimen ordinario a simple, puede arrastrar el saldo a favor por concepto de anticipo de renta. Si presenta una reducción de ingresos, puede calcularlo sobre el 25% según la circular 44 de junio del 2009. Entonces acá tenemos algunas tarifas que para del 2018 a 2019 es del 25%, del 2019 a 2020 es del 50%, del 2020 a 2021 el anticipo se puede calcular el anticipo reducido del 0 al 25% según lo establecido en el decreto 766 del 29 de mayo del 2020 por concepto de la pandemia, donde establecen algunas actividades económicas donde puede reducir el anticipo de impuesto de renta del 0 al 25%. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces, en consecuencia, para determinar el anticipo del impuesto de renta por primera vez se toma el impuesto neto de renta determinado en la liquidación privada, se le aplica el 25% y al resultado se le restan las retenciones que le hayan practicado al contribuyente por concepto de este anticipo.
Si el resultado es negativo, pues el valor a pagar del anticipo es cero. Entonces acá tenemos un ejemplo donde ponemos el impuesto neto de renta del 2019 de 6 millones de pesos, donde le practicaron al contribuyente un total de retenciones de 1 millón de pesos, donde entonces al valor del impuesto de renta se le calcula el 25%, se le resta el anticipo de renta pagado durante el mismo año gravable, y pues nos da un total de anticipo de 500.000 pesos. Muchísimas gracias.